Los de Dios, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y 10. Es el último libro de la Biblia. Y si trae en alguna versión por ahí que regalan, dice revelación. Si trae las traducciones del Nuevo Mundo, pues dice revelación. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me guíes en esta palabra y que sirva para edificación de tu iglesia, Señor. Amén y amén. Voy a compartir el tema: el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás o las actividades de Satanás. A diferencia de algunos cristianos que ponen 1000 pretextos para todas las cosas que corresponden para el reino de Dios o el crecimiento de la iglesia, vamos a ver en la Biblia, ¿verdad?, que Satanás sí hace muy bien su trabajo, y lástima que esté en contra del reino de Dios, o lástima que esté del otro bando, ¿no?, del lado contrario, del lado opuesto. Encontramos en la Biblia que una de las actividades importantes del diablo es el engaño. Podemos decir que es una de las más importantes. Y se ha dedicado a engañar al mundo entero. Es decir, que agarra parejo. Encontramos nosotros que desde el principio que la Biblia registra, engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, en la Biblia, cuando menciona, ¿verdad?, a la serpiente, prácticamente introduce, ¿verdad?, esta narración acerca de un engaño, acerca de engañar a Eva. Si bien es cierto que Adán comió el fruto, pero Eva no fue la primera en caer en el engaño. O sea, ¿por qué en el engaño? Porque ya había recibido un mandamiento. Dios ya le había dicho: no comas, puedes comer de todo árbol menos de este árbol. Entonces tenían libertad para elegir. Hay el uso de libre albedrío, ¿no? Nadie es predestinado. Cada uno decide libremente pecar o no pecar. Con engaño, pero pecó, ¿no? Es decir, que la artimaña del engaño permite que cada persona haga uso de su libre albedrío, manipulados, pero son influenciados. Dios le dijo: no comas, porque el día que comas vas a morir. Y pues Satanás le engañó, y le dijo: no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios, vas a ser como Dios. Entonces, a través del engaño,
los hizo pecar. También encontramos en la narración, ¿verdad? En el Génesis, más adelante, que engañó al mundo entero para que no le creyeran a Noé. Noé predicó, ¿verdad?, con su testimonio. Noé predicó, ¿verdad?, con hechos. Es decir, dijo, bueno, viene un diluvio hacia la humanidad, va a ser destruida, y pues de inmediato, ¿verdad?, se puso a hacer el arca. Si no creían por lo que él hablaba, le creyeron por lo que él estaba haciendo. Es muy importante que nuestras palabras tengan congruencia con nuestros hechos. O sea, que nosotros no digamos una cosa y hagamos otra, ¿no?, sino que debe de haber congruencia. Él dijo, viene un diluvio, sí, pero me pongo a hacer el arca. Entonces nosotros creemos de que el arca es Cristo. Nosotros creemos que ahora no vamos a entrar en un arca para un diluvio, sino que ahora vamos a entrar al cielo con Cristo, ¿no? Y ahora ya no es agua, ahora es fuego, ¿no? Entonces ya no es el castigo hacia la humanidad, ya no va a ser inundado con agua, sino va a ser con fuego y azufre. Y es distinto. Pero, ¿cuál es el hecho, no? Bueno, nuestros hechos es que nos estamos preparando. ¿Para qué, verdad? Para poder estar con Cristo, para poder vivir con Cristo. Entonces lo que venimos es cada día preparándonos, tanto en conocimiento como también aplicando la palabra. Porque una cosa es que nosotros nos hacemos leyendo, pero si no lo vivimos, si no lo ponemos en práctica, no serviría de nada. Entonces nuestras palabras tienen que tener congruencia con nuestros hechos. Entonces, ¿creemos que Cristo viene? Sí, porque nos estamos preparando. ¿Creemos que nos vamos a ir al cielo? Sí, porque nos estamos separando del mundo, nos estamos apartando para Dios, nos estamos santificando cada día más para poder entrar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Es decir, no va a estar cerca del Señor. Entonces, el trabajo de Satanás es engañarnos. ¿Para qué? Pues para que la gente no crea. También encontramos, ¿verdad?, en Primera de Crónicas, que engañó a David para censar al pueblo. David se caracteriza por ser un hombre conforme al corazón de Dios y depender de Dios. Desde muy joven, David siempre dependía de Dios, aún antes de ser ungido. Era una persona temerosa de Dios, una persona que buscaba de Dios antes de que lo ungiera el profeta Samuel. Antes de eso era un joven consagrado. Ahora, ¿por qué les digo que era un joven consagrado, ¿verdad?, y que Dios estaba con él? Porque él mismo, ¿verdad?, lo dice cuando se enfrenta antes de enfrentarse con Goliat. Él mismo le dice cuando habla con Saúl. Entonces le dice, cuando llegaba, dice, fuera león, fuera oso, y llegaba y tomaba un cordero, dice, yo iba y lo rescataba, y le abría la boca, le rompía las quijadas y rescataba el cordero. Entonces, un joven, un muchacho, pues si quiere, un chamaco, con una fuerza natural para poder vencer a un león con las puras manos, es casi imposible, ¿no? O un muchacho que vaya y venza a un oso con las puras manos y todavía, ¿verdad?, agarra las quijadas de una u otra fuerza. Entonces, ¿qué se demuestra? Que Dios estaba con él, que el Espíritu de Dios llegaba sobre David, le investia de fuerzas, y David retenía suficientes fuerzas para poder vencer
a un león, a un tigre o un oso, se lo podía hacer. Ahora, la Biblia no dice, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor llegara sobre él, pero lo demuestra con los hechos. Donde sí dice, ¿verdad?, era de Sansón. En Sansón, ¿verdad?, sí dice que el Espíritu de Jehová llegaba sobre él, lo investiga de poder, y en ese momento Sansón era invencible. Pero en David lo narra. O sea, David narra que Dios, ¿verdad?, estaba con él. Pero cuando David ya era rey, cuando él ya estaba sentado en su trono, cuando ya estaba gobernando, tenía un ejército enorme. Y en aquellos tiempos, el que tenía un ejército más grande, pues era el que tenía asegurado una victoria. Entre más soldados tenía un rey, pues era un rey más poderoso. Es decir, que el poder de un rey dependía del número de soldados. Entre más soldados, más poderoso. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué país es el más poderoso? El que tenga mejor tecnología, el país que esté más avanzado, el país que tenga más intelectuales, más científicos, el que tenga una mejor arma moderna. Ese es el país más poderoso, aunque sea un país pequeñito. Y hasta ahorita, ¿verdad?, es Israel la única nación que tiene la coraza de hierro, ¿no?, capaz de tener los misiles, detectarlos, ¿verdad?, y que no penetren a su atmósfera. Es el único país que tiene, podemos decir, tecnología de defensa. Pero los países grandes como Estados Unidos y Rusia, que tienen la tecnología militar, entonces son países grandes, pero también son países con tecnología. Entonces, hoy en día, el que tenga mayor invento, ¿no?, la arma más moderna. En aquellos tiempos, ¿no?, era quien tenía mayor número de soldados. Y David dijo, bueno, yo necesito saber cuántos soldados tengo. Pero fue Satanás quien le envió el pensamiento a su corazón, y él le llegó el deseo de decir, voy a saber cuántos soldados, me interesa saber cuántos soldados tengo, para saber qué tan poderoso soy, para saber qué tan confiado puedo estar con el mundo. Y fue un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque David ya estaba poniendo su confianza en su ejército y dejaba de confiar en Dios. También nosotros podemos ver que Satanás no engaña a los creyentes del día de hoy. También nos engaña. Es decir, a la iglesia. Entonces también lanza sus engaños. Y hay maneras, ¿verdad?, de que nosotros podamos ser engañados. En el caso de David no se le apareció, ¿verdad?, con el trinche en la mano, no se le apareció, ¿verdad?, de rojo, con cola. Simplemente le llegó el pensamiento. Entonces, ¿por qué? Creo que ninguna persona caería en pecado si se le apareciera a Satanás a como se le conoce, ¿verdad? Nadie le haría caso porque sabría que el diablo es el que le está dando, el diablo es el que está hablando. Entonces la persona no caería fácilmente en pecado. ¿Por qué? Porque diría, no, es el diablo que me está diciendo, es el que me está atentando, pues no le voy a hacer caso. Pero cuando llegan los pensamientos o llegan los ataques en forma de pensamiento, entonces la persona no detecta quién es. De igual manera, como cristianos, puede llegar un pensamiento y nosotros
pues tenemos que ver. ¿Es mi pensamiento? ¿Es un pensamiento de Dios, del Espíritu Santo, o es un pensamiento que envió el diablo? Yo tengo que discernir. Y la forma de nosotros de discernir es a través de la palabra. Entonces, el deseo o el pensamiento que llegue está de acuerdo con la Biblia, está en línea con la Biblia, pues es de Dios. Contradice la Biblia, entonces no es de Dios. De esa manera nosotros podemos filtrarlo. Pero si no, caemos en el engaño. Entonces, generalmente, el engaño o la actividad de engaño que es dedicada a la iglesia, y aparte de ello, dice en Apocalipsis que leímos, que se dedica a la acusación de los cristianos delante de Dios día y noche. Entonces, en Apocalipsis 12:9 que leímos, nos habla de que fue lanzado fuera el gran dragón. Entonces aquí tiene un título de dragón, tiene el título de serpiente antigua, tiene el título de diablo y Satanás. Es decir, 4 títulos. También podríamos decir el engañador, porque engaña al mundo entero. Entonces dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿por qué fue lanzado fuera? Aunque este evento aún está, ¿verdad?, por ocurrir, en la revelación, ¿verdad?, lo habla en un tiempo presente, y tiempo pasado y tiempo presente, porque habla de que fue lanzado y que engaña. Ahora, ¿por qué? Porque hoy en día Satanás tiene acceso, y aparte, ¿verdad?, que su dominio, ¿verdad?, lo tiene en los lugares celestiales. Algunos, ¿verdad?, que han viajado hacia el cielo, que Dios nos ha llevado, narran de que al salir de afuera tienen que pasar, ¿verdad?, fuera del cielo, pero que hay millares y millares de demonios. Y claro, Pablo lo dice a los Efesios. Pablo dice a los Efesios, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra nuestros vecinos, no es contra nuestra familia, no es contra nuestros compañeros de trabajo, ni contra nuestro jefe, ni contra el empleado. Entonces nos está diciendo que es, ¿verdad?, contra espíritus, contra huestes de maldad en las regiones celestes, es decir, en el cielo, ¿no?, primer cielo. Pero aparte de ello, que tiene su dominio, aparte de ello, tiene acceso hasta la presencia de Dios. Pues hoy en día tenemos que tiene acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice en el libro de Job. En el libro de Job dice que se presentaron delante de Dios y se presentaron los hijos de Dios, y dentro de ellos iba Satanás, hijo rebelde, ¿verdad?, hijo de desobediencia, pero hijo. Entonces tiene acceso, pero va a llegar el momento que va a ser lanzado fuera, va a ser arrojado. Pero también dice que no solamente va a ser arrojado solo, sino que sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles, al ser arrojados, entonces, es decir, fueron arrojados, cayeron, ¿no? Y de ahí viene el título de ángel caído. Entonces, de ahí viene la palabra de un ángel caído. No se oye tan feo, ¿no?
Entonces, no se ve tan feo cuando alguien le dice, oye, tú eres mi ángel caído, o eres como un ángel caído. No se oye tan feo, pero dígale, tú eres mi demonio, ¿verdad? La gente va a reaccionar, y es la misma palabra. Entonces, ¿por qué? Por la falta de conocimiento. Pues un ángel caído es lo mismo que un demonio. Entonces, un ángel caído recibe el nombre de demonio. Pero sí, ¿verdad? Mucha gente habla, ¿verdad? De un término y lo han usado como algo romántico, como algo amoroso. Entonces, lo han usado como palabras dulces para tratar a las personas. Incluso, una persona me dijo el otro día, ¿verdad? Llegué y estaba trabajando y me dice, oye, dice, eres como un ángel caído, ¿verdad? Y le dije, ya nos llevamos así. ¿Por qué? Dice, los ángeles caídos son demonios. Entonces, la persona no tenía el conocimiento de lo que se estaba hablando. O sea, ¿por qué? O sea, hay falta de lectura, o tal vez es porque son nuevos. Entonces, cuando una persona es nueva en el Evangelio, pues no conoce, ¿no? Pero cuando ya llevamos ciertos meses o años dentro del Evangelio, ya vamos aprendiendo la terminología bíblica. Entonces, los ángeles que fueron arrojados son ángeles caídos, son demonios, que están al servicio de Satanás. Cuando llegue el día y la hora, van a ser expulsados. Pero hoy en día tienen acceso. Que para ser en el cielo, únicamente, ¿verdad?, está el representante. El representante del mal está en el trono de Dios, acusando de día y de noche al cristiano. Pero también recuerda que en el cielo también nosotros tenemos nuestro representante que está sentado al trono, a la derecha del trono de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo que nosotros, dice, estamos juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué? Porque aunque nosotros todavía, la iglesia está en la tierra, nuestro representante está en el cielo y está abogando por nosotros. Entonces, Satanás está con el dedo acusador, ¿no? Pero Cristo está como nuestro abogado, como nuestro intermediario, como nuestro defensor. Entonces, Él está abogando por nosotros de igual manera, ¿verdad?, permanente, día y noche. Entonces, Él está en nuestra defensa, está a nuestro favor. Entonces, el trabajo de Satanás con respecto a la iglesia es que él vigila bien a cada creyente, y cuando el creyente falla en algo, de inmediato va, ¿verdad?, con la información al cielo para comunicársela a Dios. Oye, pero entonces alguien que me diga, ¿verdad?, cuál es el motivo, ¿no? A ver, los que ya tienen tiempo leyendo la Biblia, alguien que me diga por qué Satanás vigila bien a cada creyente, y cuando el creyente falla en algo, de inmediato va con la información al cielo para decirle a Dios. ¿Qué beneficio? Alguien que me diga qué gana Satanás con llevarle el chisme a Dios. A ver, los que ya tienen más tiempo, ¿verdad? Nuestra hermana Marta no cuenta porque ella es nueva, pero los demás sí. Es la única nuevecita, ¿verdad? La hermana es bebé en el Evangelio. A ver, los que llevan más tiempo, ¿cuál es el interés de que vigila, ¿verdad? Pero en el momento de ya pecó fulano de tal, entonces
lleva el video, se presenta ante el cielo, ¿verdad? En el trono de Dios y le dice, mira, aquí tal persona ya pecó. No. Pues de cierta manera no se va a ir solo, no quiere irse solo. Pero más específico, primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para ser más específico. Para ser más específico, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Ese es el interés. Digo, es cierto, ¿verdad? La información, ¿verdad? De que no quiere irse solo al lago de fuego y azufre, ¿no? ¿Me encontraron? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La primera. Sencillo, ¿no? Así que siempre hay un interés. O sea, siempre busca algo. Entonces, la acusación siempre busca algo. Entonces, cuando una persona va y acusa a otra, siempre es por algo. Y si un creyente va y acusa a otro, siempre hay un motivo. Siempre hay un interés, ¿verdad? Aunque no debería, mi opinión, ¿verdad? Es que no le hagamos una chamba al diablo. Hay que dejarlo que trabaje. O sea, no hay que hacer su trabajo de acusar. Ese es el trabajo de él, ¿verdad? Nosotros no debemos de quitarle su chamba, ¿verdad? De acusar. Entonces, ese es el interés. Porque el que comete pecado le pertenece a él. Entonces, el cristiano debe de saber que Satanás está al acecho, esperando solamente a que cometa un error, es decir, un pecado. Si es contra Dios, va directo al cielo, y si no, le va con la información, ¿verdad?, al otro creyente para poner, ¿verdad?, en pleito hermano con hermano. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque eso es algo muy importante. Entonces, si la persona comete un pecado, entonces el que peca le pertenece, pero nada más es uno. Pero si logra que ese uno vaya y convenza al otro, entonces ya no se lleva nada más uno, ahora ya se lleva dos. ¿Por qué, verdad? Porque en el momento que va una persona va con otra, con un chisme, entonces ya se arma un alboroto. Cuando era niño, me gustaba mucho ir a ver un vecino que era gallego. Él entrenaba gallos de pelea. Y pues a mí me gustaba. En aquel entonces me gustaba ver cómo los entrenaba. Y andaban los gallos, ¿verdad?, sueltos. Y él agarraba con un gallo que tenía en la mano, agarraba y se lo ponía al que estaba suelto, y el que estaba suelto se acercaba. Inmediatamente agarraba al otro gallo. Se no tenía que ir a perseguir el gallo para agarrarlo. Simplemente con otro gallo lo ponía a pelear. Claro, el que tenía en la mano tenía una pica. Entonces de inmediato agarraba al otro. Lo mismo hace el diablo, ¿no? Si ya atrapó uno y lo tiene en sus manos, entonces ese medio creyente o el que ya cayó en pecado va y entra y provoca el pleito con otro. Entonces, por eso los que son medio cristianos, ¿verdad?, son un peligro para los verdaderos cristianos. Entonces hay que cuidarse de no caer en el juego. Entonces no caer, ¿verdad?, en provocaciones más que nada. Entonces hay gente, ¿verdad?, que le gusta la comunicación. Entonces va y lleva una información, la lleva a una persona provocando chismes. ¿Para qué? Para que el creyente entre en pleito con el otro creyente. Entonces esa es artimaña del diablo. Ese es trabajo de Satanás. ¿Para qué? Para esclavizar a más personas. Pues si ya tiene a uno,
bueno, ese uno le puede servir para atrapar a otro y ya no se lleva uno, sino que ya se lleva dos. Ahora sí que a la esclavitud. Entonces dice la Escritura que para lograr su objetivo, Satanás está disfrazado como ángel de luz y que igualmente su gente también se disfraza como personas calientes. Está en 2 Corintios 11:14. Léalo y téngalo subrayado. Y si se memoriza la cita bíblica, qué mejor. 2 Corintios 11:14. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Obviamente que podríamos decir sus servidores, como la gente que él tiene a su servicio. Pues la gente no le va a decir, ¿verdad? Le sirve. Bueno, es más, hay gente que le sirve al diablo sin saberlo, sin querer queriendo. ¿Sabes? No están conscientes. Hay gente que le sirve sin estar consciente que le está sirviendo. Pero hay gente que lo hace con hecho pensado. Dice en Mateo 13:39, que el diablo siembra la discordia, la mala semilla. Este espíritu se propaga, destruye familias, sociedades, iglesias, etc. Mateo 13:39. En la explicación, ¿verdad?, de la parábola de la cizaña, dice, verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, el enemigo que siembra la mala semilla es el diablo. Entonces, el enemigo que siembra la discordia, es decir, el pleito, los chismes, los malos rumores, los adulterios, la destrucción, ¿verdad?, de la familia y destrucción de iglesias, es el diablo. Él es el que siembra la mala semilla y él es el que hace su trabajo. ¿Ves por qué? Porque Jesús lo dice. Jesús lo explica en una parábola y habla que el enemigo llegó y sembró la mala semilla. Entonces, pero también Jesús mismo dice que el diablo es el que sembró la semilla. Y por último, para un pasaje conocido, San Juan 8:44. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44. Dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla,
mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es que el arma, ¿verdad?, que él utiliza, o el instrumento que él utiliza, es el engaño y la mentira. De esa manera esclaviza a las personas. De esa manera, ¿verdad?, también hace que las personas pequen. Y cuando alguien, ¿verdad?, ya cayó en pecado, hace que ese primer pecador vaya y convenza o que motive a pecar a otros, y de esa manera se produce una reacción en cadena y puede llegar a esclavizar a un grupo de personas. Por eso es que hay a veces familias enteras peleándose entre sí, manipulados por Satanás. Póngase de pie y medite usted en su corazón que todo lo que esté haciendo esté de acuerdo con la palabra. Si hay algo que usted está haciendo y está en contra de lo que dice la Biblia, entonces es momento, ¿verdad?, de dejarlo de hacer. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de vida y es el filtro por el cual nosotros debemos de pasar nuestros pensamientos y lo que estemos haciendo. De esa manera nosotros podremos darnos cuenta en el momento que el diablo quiera engañarnos. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque nos revela, Señor, las actividades de Satanás, porque nos enseñas, Señor bendito, la manera en que trabaja, y que también, Señor, incita al pecado a través de la tentación, por medio del engaño y la mentira, para poder llegar y acusar delante de Dios. Y que tu palabra dice, Señor, que el que peca le pertenece al diablo. Y de esa manera puede esclavizar la vida de las personas, incitándolos a pecar para luego poderlos esclavizar. Gracias, Padre, por tu palabra, y que nos enseña, Señor, para que podamos tener el conocimiento para no dejarnos engañar. Que esta palabra, Señor, sea de edificación, que sirva de fortaleza espiritual, para que cada uno, Señor, tenga el suficiente conocimiento y permanecer en la verdad y no dejarse engañar por el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.